Buenas, en este vídeo vamos a comprobar el funcionamiento del eje a través del PLC con unas funciones que nos tenemos que crear. Ahora explicaremos por encima cómo se tienen que crear esas funciones, respetando en todo momento este direccionamiento de entradas-salidas. Es decir, en esta CPU compacta que estamos utilizando en esta práctica, del driver del eje van a viajar hacia el PLC, hacia las entradas, va a viajar esta información. Estas sirve para saber en qué posición está el eje, y estas pues son simplemente para entendernos si el eje está ocupado y si tiene una alarma, o ya iremos viendo para qué sirve cada uno de estos bits. Y por otro lado, las salidas, nosotros vamos a utilizar o tenemos cableado hasta 4 bits de salida, es decir, podríamos alcanzar 16 posiciones distintas. No hemos utilizado las 64 posibles, y luego estos nos van a servir pues para resetear el driver, para mandarlo a una determinada posición y darle tensión. ¿Vale? El bornero que tenemos es este que vemos aquí, es el significado y el color que se ha utilizado para cada una de las bornas donde está identificado cada una de estas entradas-salidas, pero como la maqueta ya está hecha, realmente esto pues nos da un poquitín igual. Esto no, porque el programa lo tenemos que hacer en base a este direccionamiento. Y aquí tenemos los cronogramas que vamos a utilizar para las distintas operaciones. En concreto, nos vamos a hacer un bloque de función para manejar por ese conector de entradas-salidas físicas, manejar el driver y llevarlo al origen, es decir, siempre este es el cronograma que se da una vez de que recibe tensión el driver. Lo que ocurriría y lo que tenemos que hacer con las señales, ¿vale? Esto de input serán nuestras salidas del PLC, es decir, cuando nosotros damos tensión al driver. Si controlamos el SV-ON y le damos un 1, el eje se activará. Transcurrido un tiempo de activarse, se activará la señal SVRE y nosotros estaremos en espera de leer esta información, este flanco, para darle una señal de setup. Y una vez de que le damos la señal de setup, si el eje no estuviese en el origen, pues el eje volvería al origen, de forma que la señal de ocupado se pondría a 1 y transcurrido un tiempo se pondría a 0. Nosotros analizaremos estos flancos. En este caso, a nosotros sabemos que estamos en el origen cuando el set-on y el INP se pongan a 1 y no tengamos las señales de error de stop y de alarma. Es decir, nosotros sabremos que el eje está en el origen cuando estas señales estas 4 tengan el valor 1, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Junto con el SVR. Esto ahora lo vamos a ver en TIA Portal, esos FBs que nos hemos creado. Y lo mismo para una determinada posición, es decir, el procedimiento viene descrito aquí. Para alcanzar una determinada posición tendremos que dar al drive, a esa señal de drive, le tendremos que dar un 1, que es lo que tenemos aquí. Y una vez de que le demos un 1, antes habremos puesto la SIM de la posición a la que queremos ir. Tendremos que vigilar que SV-ON ya esté a 1, que si hemos hecho el procedimiento de ir al origen, SV-ON ya estará a 1. Y a partir de que drive nosotros lo pasemos en nuestro FB a 1, pues la señal de ocupado se posiciona a 1, y cuando la posición se alcanza, esa señal cae de 1 a 0 y la señal INP pues pasaría a valor 1. Es importante entender estos cronogramas, ya que si no entendemos la secuencia que está descrita aquí en los cronogramas, pues difícilmente podremos hacer los bloques. Nosotros tenemos aquí un bloque de inicialización, lo voy a abrir, está escrito en SCL. El objetivo del vídeo no es explicar qué es lo que hemos hecho aquí, simplemente es ver que funciona y el eje se mueve, y será ya objetivo de la práctica el que cada uno se sepa hacer su propio bloque de función respetando estos cronogramas. El que se ha programado ese bloque de función en SCL o en COP, pues es indistinto, es igual. Entonces, nosotros vemos en el main, vemos que tenemos dos segmentos, un segmento 1 y un segmento 2. ¿El que tiene el segmento 1? Pues tiene el bloque de inicialización, tiene el FB de inicialización.
¿En qué consiste ese FB de inicialización? Pues tenemos una señal para borrar si hay errores y poder quitar tensión al driver del eje. Por otro lado, tenemos una señal que nos va a permitir arrancar el driver, es decir, ponerle tensión a ese V-on y pues hacer la secuencia de ir al origen si no está, o de poner las señales como tienen que estar para luego poder mandar a una determinada posición. Entonces vemos aquí todas las entradas que hay que definir y todas las salidas. A partir de ahí, el segmento 2 lo que va a hacer es, mediante un FB, vamos a decir con un flanco en esta señal, en señal de inicio, que vaya a la posición que nosotros le dejemos en un número, en una variable, en este caso en lo que hemos llamado posición destino. Entonces se activarán las salidas correspondientes para alcanzar esa posición. Vemos que aunque teníamos cableadas 4 posibles salidas, en el FB solo hemos utilizado 3 porque tanto en el ejercicio 1 como 2 no hay más que 8 posiciones a las que ir. Entonces no nos hace falta la cuarta salida y lo que denominaríamos el IN3 no nos va a hacer falta, ¿vale? Estamos cubiertos para esas posiciones. Esta sería los que nos informan si esa posición se ha alcanzado o no. Y bueno, simplemente lo que son las entradas y salidas del FB. Repito que no es objetivo del vídeo el explicar este código y lo que hemos hecho, puesto que cada uno tendrá que hacerlo. Vamos a comprobar que esto funciona. Vamos a encender la cámara para ver los movimientos del eje, y por un lado lo que vamos a hacer es, vamos a borrar primero todas las señales. Si hubiese algún acuse de fallo, que no es el caso, se borraría. Y ahora lo que vamos a hacer es darle a arrancar. Oímos como el eje ha cogido tensión, está funcionando, este SV1 se ha puesto a 1 y se ha puesto a 1 todas estas señales, menos el ocupado. Si nosotros hacemos caso a este diagrama, ¿vale? Pues es como se ha quedado al final. Ya está el carro en el origen, como vemos en el vídeo, en la cámara, y ahora lo que vamos a hacer es alcanzar una posición. Para alcanzar una posición, lo primero que vamos a hacer es escribir qué posición queremos ir. Vamos a poner, por ejemplo, la posición 3. Y vemos que automáticamente, nada más escribir la posición 3, aquí se pone el código en binario de esa posición, ¿vale? Que correspondería con el 0, 1, 1. Pero todavía no he ido a ningún sitio. Es decir, siguiendo este cronograma, nosotros simplemente hemos puesto primero la posición que queremos alcanzar. Cuando actuemos sobre el drive es cuando hará la secuencia este cronograma y lo que tenemos aquí programado, y alcanzará la posición 3. Le vamos a dar a inicio y vemos cómo el carro se mueve a la posición 3. Si le damos a la posición 4, tal y como hemos visto antes, la posición 4 para nosotros era un movimiento, si no recuerdo mal, relativo. Entonces le voy a dar, ¿vale? Y hace ahí esos movimientos, ¿vale? Como está actuando todo el rato esa posición 4, pues ha hecho varios movimientos relativos continuamente sobre esa posición. No ha hecho un posicionamiento absoluto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si ahora pongo la posición 1, pues vamos a ver cómo el carro va a la posición que habíamos definido en la tabla como 1. Y si ponemos posición 0, que recordamos que era el origen, pues veremos cómo el carro va a la posición 0. En definitiva, tal y como vemos en este vídeo, aquí en esta parte de aquí tenemos el bornero, que realmente está cableado al PLC, está cableado de esta forma, ¿vale? Donde está ese direccionamiento. Así que lo que nos tendremos que hacer de forma individual es definirnos primero, antes de hacer nada, en el PLC que vamos a utilizar, hacernos una definición de las variables que vamos a utilizar, ¿vale? O sea, tendremos que hacernos una tabla como la que podemos ver aquí, respetando más que el direccionamiento, respetando que la IN0 esté, me da igual, 124 o el número que se quiera utilizar, punto 0, ahí es donde tiene que estar, por decirlo así, puesto que, tal y como vemos en el cableado, pues es donde está puesto el bit de ocupado que tiene este driver. Espero que haya quedado más o menos claro cuál es el
el objetivo del vídeo y de cuál es la tarea que tenemos que hacer. Sería hacer estos dos FBs para luego poner en juego, tal y como vimos en el guión de la práctica, voy hacia atrás, para poner en juego tanto la cámara de visión que hemos ido viendo en los distintos vídeos, como el eje eléctrico, ¿vale? Para satisfacer, digámoslo así, el enunciado que nos piden y las condiciones. Tendremos que hacerlo para los dos ejercicios que se piden en la práctica. Bueno, y eso es todo.